Luis, ¿cómo anda? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero pedirle una reflexión, podríamos decir, de qué es el 17 de octubre para un peronista y para Luis Lugones. Bueno, el 17 de octubre sin duda es el día que el pueblo argentino adquirió los derechos de justicia social. Es el pasaporte a la justicia social en Argentina, que es creo que la carta de identificación más grande que tiene el peronismo a lo largo de su historia. En un momento como el de hoy, donde tenemos un gobierno que es el constructor de todas las injusticias que está construyendo el gobierno de Macri tienen que ver precisamente con eso, con la injusticia de la justicia, o sea, con una justicia intervenida por el Ejecutivo con intereses inconfesables, como ha quedado demostrado estos días claramente, la injusticia social de la falta de trabajo, la destrucción de los puestos de trabajo en La Plata, la desocupación, el cierre de las persianas, la caída de todo tipo de empresarios, porque hoy estaba con los empresarios de los servicios y me decían el momento dificilísimo que están pasando. Todos claman al cielo porque precisamente se encuentre una salida en el próximo turno electoral, porque no dan por posible que esto pueda ser revertido. Y evidentemente todo aquel que trabaja en un momento que el programa de gobierno es secar la plaza para poder achicar la inflación y reducirle el costo del dólar, imagínense, secar la plaza quiere decir que no haya trabajo, que no haya producción, que no haya circulante, que no haya poner plata. Una aspiradora. Poner una aspiradora y entonces eso significa, todos sabemos más, un programa de ajuste feroz que ha armado el Fondo Monetario Internacional y que se quiere votar ahora en el Congreso de la Nación, significa obviamente un ataque muy grande. Así que ante este gobierno de injusticias estamos recordando un momento donde se construyeron todas las justicias, donde se construyeron los derechos, donde se empezó realmente a armar una Argentina moderna, donde se construyó la salida para un país posible en el marco de Latinoamérica, en el marco de un contexto sudamericano, digamos así, donde se lograron acuerdos muy importantes con los distintos países y se empezó a programar una alternativa posible. Desgraciadamente, los gobiernos militares, que tuvieron como objetivo destruir el proyecto nacional y popular, fueron poniendo las bases para esta cuestión. Luis, sí, perdón. Yo lo escuchaba con atención y le hago dos en una, hoy que es 17 de octubre y usted nombró al paso ahí, ni más ni menos que las cuestiones del presupuesto, que este gobierno que, yo le pregunto, ¿este gobierno nos quiere llevar al preperonismo? Y si es así, ¿es posible que haya peronistas que terminen votando el presupuesto 2019 de un gobierno que nos trata de llevar al preperonismo? ¿Es compatible una cosa con otra? Yo creo que sí, que la intención de ellos es llevarnos al preperonismo, no lo lograrán. Me preguntaba hoy un colega suyo el tema de la ambivalencia entre gobiernos populares y gobiernos de neto corte neoliberal. Yo creo que es una tensión permanente porque los sectores de poder económico, político y los sectores que tienen referencia en la embajada y obviamente en este momento de un desarrollo del mundo financiero internacional de tal magnitud como la que conocemos ahora, a la que el Papa se le ha plantado y ha dicho el neoliberalismo no es cristiano, el neoliberalismo no es posible para la vida de los seres humanos. En este momento de la historia nosotros tenemos que decir que el pueblo está tratando de organizarse y de resistir. Cuando digo pueblo son aquellos compañeros que tienen una conciencia política y social. Precisamente hay una definición muy buena hoy en este día que decía el querido compañero Scalabrini Ortiz, que Perón transformó una masa numeral en un pueblo esencial, o sea, en un pueblo que tenía conciencia de sí mismo. Conciencia de clase. Conciencia de sector, más que de clase, porque el pueblo siempre es más heterodoxo. El pueblo no es solamente la clase de los trabajadores, y más ahora, donde tenemos movimientos sociales, sindicatos, o sea, trabajadores formales, trabajadores informales, donde tenemos pequeños y medianos productores, cuentapropistas, etcétera. Es multicolor hoy la faceta del mundo del trabajo, de manera que nosotros lo definimos así en términos globales, pero creemos que es muy posible que esa lucha de un sector social y político en la Argentina no haya sido comprendida, sobre todo por los sectores medios de la población que siempre han aspirado a diferenciarse de los sectores de menos recursos económicos, y lo están pagando carísimo. Algunos siguen encaprichados todavía en el criterio de su antiperonismo feroz.
que hoy se actualiza y a lo mejor es anticristinismo o antipopulismo o las formas que quieran decirle hoy. Pero lo cierto es que la fuerza política que se está construyendo en la base territorial del país, sobre todo el conurbano bonaerense, me parece que está generando las condiciones para que se vuelva un proceso político imparable, que vuelva el sector nacional y popular al gobierno de la Argentina en el próximo turno electoral. Que será el año que viene, naturalmente 2019, y a usted le toca, Luis, ser presidente del PJ. Y yo le preguntaría ¿qué rol cree usted que tiene que tener el PJ en ese, digamos, frente nacional o frente patriótico, como algunos dicen ahora? Sí, nosotros creemos que sí, que hay que hacer un gran frente, construirlo con todos los sectores sociales y políticos, los sectores culturales que están siendo avasallados también, los sectores del mundo de las ideas, los sectores del mundo de la vida social y económica en general han sido castigados todos. De manera que creemos que hay que darle albergar a todos. Creo que el peronismo tiene que ser la columna vertebral, pero con una amplitud, no solo con gestos de amplitud, sino con un trabajo importante en ese sentido. Pero creemos que hoy todavía es pronto para un proceso, para anticipar el proceso electoral. Tenemos mucha angustia, mucha desesperación en nuestra base política y territorial, de manera que tenemos que ir a ellos, acompañarlos. Estamos en un proceso, estamos acá con el presidente de un conocido club de Los Hornos, que es Daniel Arteca. Que no lo he mencionado yo en el arranque, así que perdón, Daniel. No, por favor, de Los Hornos, de nuestra querida localidad de Los Hornos, en el que estuvimos el otro día, porque estamos recorriendo todas las secciones o territorios de la ciudad de La Plata a los efectos de juntarnos con toda la militancia, porque creemos que la unidad de la militancia, la unidad de los referentes políticos de distintos sectores que han estado en distintos procesos electorales diferentes que el nuestro en los turnos anteriores, implica necesariamente que esa construcción va a revertir hacia arriba, y vamos a construir entonces una unidad más monolítica, porque hay dos temas que nos preocupan seriamente. Uno, que no terminemos en una situación social como la que nos tocó en el 2001. Tenemos que evitarlo, tenemos que trabajar para eso, tenemos que prepararnos. Sabemos que la gobernadora Vidal ha hecho base en las iglesias evangélicas estas electrónicas brasileras para tener un apoyo territorial y bueno, repartir a traer y mercadería, etcétera, que contengan la explosión. Pero lo cierto es que hay mucha demanda de otras cuestiones que están pendientes, desde las salitas hasta el tema de los servicios públicos. Han intimado a la gente ahora que le van a sacar la luz a los que están colgados, que les van a hacer causas penales, etcétera, de manera que ciertamente es un delito. No decimos que no, lo reconocemos, pero sabemos que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el gas. Ni más ni menos. Entonces, que eso, digamos, ¿no? Esta crisis, donde hay nuevos pobres energéticos, genera también una serie de convulsiones a la que se suma, imagínense cómo ve la gente a trabajar con 17 pesos el boleto en la ciudad de La Plata. 17 de vuelta. ¿Cuánto le ajustaron el salario? Entonces tenemos una situación de gravedad que nosotros tenemos que hacernos cargo de este tema, contener, estar cerca, ponernos a disposición en todo lo que podamos, construir todo lo que podamos y tratar de ser vehículo por lo menos de esta desesperanza para convertirla en una alternativa, en una posibilidad, en una esperanza para lo que viene. Pero también la responsabilidad nuestra es ir construyendo lazos para el futuro. El próximo gobierno que venga va a tener un país devastado, sin plata, porque un país endeudado, sin dólares y sin plata. Lo que han hecho estos muchachos es el otro día que el endeudamiento es mayor al que dejó la dictadura en menos tiempo, digamos, ¿no? No solo eso, sino que se han llevado en solamente este periodo se han llevado 54.000 millones de dólares al exterior. 54.000 millones de dólares al exterior, más de lo que le pidieron al Fondo Monetario, se lo llevaron afuera. Esto sí que se la robaron toda, pero nadie lo dice porque obviamente tienen un blindaje mediático muy fuerte y obviamente a raíz de eso, de tener la cooptación de los grandes medios de comunicación, le resuelve este proceso de manera más sencilla. Hasta ahora que obviamente el barco empezó a hacer agua y como dice el famoso refrán, ¿no? Algunos se bajan. O se empiezan a generar los conflictos de intereses. O sea, yo no sé si hoy Clarín tiene los mismos intereses que el gobierno de Macri, o si tiene a lo mejor Vidal los mismos intereses que Clarín y no los de Macri o los de Rodríguez Lalet, en fin. Son problemas de eso. ¿Usted cree que el poder de verdad, digamos, que se expresa en Clarín,
a Macri ya le empieza a soltar la mano, a Macri persona. Sí, en Clarín y en la embajada, yo creo eso, sí creo sinceramente. Creo que las causas la causa de esta trucha de los cuadernos estos falsificados que se han hecho y que ha armado Bonadío yo creo que no está armada por el gobierno directamente, sino por esbirros que trabajan para el gobierno, pero que tienen, o sea, los servicios de inteligencia básicamente, pero que obviamente tienen intencionalidad en los medios de comunicación que la construyeron. Todos sabemos que se escribió en el diario La Nación, en la redacción de La Nación, y todos sabemos también la injerencia que ha tenido el grupo de poder de Clarín en la presión sobre Bonadío, de manera que las cosas que han salido son escandalosas, de tal manera que todos sabemos que estos son armados sin duda y que tienen un único objetivo, la persecución política de los dirigentes opositores, como ha pasado con la causa esta de Moyano. Hemos visto al juez denunciar públicamente que no lo dejan sentenciar con libertad. Hemos visto al periodista Fontevecchia denunciar claramente cómo se manipula la causa de Bonadío. Hemos visto, bueno, ¿para qué decir toda esta doctrina del juez Irurson, utilizando la prisión preventiva y utilizando la asociación ilícita como una figura para detener opositores? Ni hablar más los demás de 1000 días que está pasando Milagros Salas en la cárcel sin una causa seria, todas con boludeces, hablando mal y pronto. La verdad estamos muy preocupados con este tema. Yo creo que dentro de todas las injusticias, la justicia es muy grave, y la injusticia de destruir la estructura institucional de la Argentina también es muy grave. Luis, es un apasionado usted, deja un montón de cuestiones para ir metiendo bocadillo o preguntándole sobre lo que va planteando. Ya voy a ir a preguntarle sobre lo que dijo ahí como el paso de la influencia de las iglesias evangélicas, y ya le voy a preguntar sobre el fenómeno de Bolsonaro en Brasil, que no debe ser casual y donde las iglesias no son ajenas, pero... Yo a lo mejor quedo para otro programa con usted en eso, pero yo hoy estoy ya lo libero, pero usted se está yendo corriendo, pero lo estaba escuchando, y usted mencionó el paso que estuvo caminando, que estuvo en Alumni el fin de semana, que el PJ está trabajando. ¿Y cómo está la interna del PJ o del peronismo? Mira, y en La Plata puntualmente. Yo creo que bárbara, extraordinaria. Nosotros decimos que queremos la unidad de todos los sectores y que no nos molestan los candidatos. Bienvenidos todos los candidatos. 1, 2, 3, todos los que se quieran proponer a sí mismos como candidatos. Nos ayudan, nos fortalecen, nos enorgullecen. Queremos que todos, aquel que se sienta con voluntad, con ganas, con fervor, que lo haga, porque ser candidato no es fácil, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que laburar mucho. Pero nosotros creemos que el peronismo tiene que estar por sobre esta cuestión, y además no solo el peronismo, sino creemos que la política tiene que estar por sobre las internas político-partidarias. Hemos convocado a una multipartidaria la semana pasada, que hemos logrado la presencia de muchos sectores que no han estado trabajando con nosotros, ni que no están trabajando con nosotros, y que no han estado en nuestro frente electoral y que no sabemos si lo van a estar. Lo más probable es que a lo mejor no. Y le presentamos un documento al intendente con muchos sectores que han firmado, algunos que son claramente no peronistas, como por ejemplo Steinmeier, etcétera, pero otros muchos militantes que vienen del peronismo históricamente y que hoy estamos en situaciones distintas. Lo cierto que nos importa a nosotros es que creemos que hay que poner la política como centro. Hay que decirle a la ciudadanía que la política no es que son todos chorros y que por lo tanto ninguno sirve para nada. Tenemos que construir lo que en la política le interesa a la gente, que es que estemos a su servicio. Por eso le hemos reclamado al intendente las cuestiones aquellas que nos parecen centrales, y ahora creemos que luego de este proceso, de este paso, el segundo paso sería ver cómo podemos construir una gran multisectorial donde tengamos contenido a todos los espacios que señalábamos hoy, de manera que sea una gran expresión de la sociedad civil de la ciudad de La Plata, que plantee cuáles son las cuestiones que pone como prioridad antes de poner las candidaturas, ¿no? Usted ya se me va para ver eso, pero ¿el platense lo está padeciendo, Agarro? Nosotros lo sufrimos no solo en las cosas estructurales, lo sufrimos también en las cosas circunstanciales. O sea, nuestras calles son un desastre. Cualquiera que la circula se puede dar cuenta. Arreglan las plazas. Mire, yo se lo decía al feriante el otro día ahí en la diagonal 73, que voy a la feria esa. Mire cómo está la calle, y arreglan la Rambla de nuevo por 15ª vez.
Entonces hay cosas que solamente se explican de una sola manera. Las salitas están abandonadas. El problema de los profesionales médicos en las salitas es tremendo. Están rotando los profesionales médicos y la mayoría son practicantes. En realidad no son practicantes porque son médicos, pero son médicos que todavía no han terminado su práctica profesional y están haciendo la práctica profesional en las salitas. Y no tienen, la verdad es un desastre como están las salitas, pero no solo en las salitas. Además tenemos todo el problema gravísimo de la basura. Ahora han hecho una nueva licitación, vamos a ver cómo termina. Ha sido un desastre la basura en los barrios. Usted ve, ni hablar del tema de cloaca, ni hablar del tema de agua, como lo que han padecido los vecinos estos 2 años. El tema del agua es una cosa muy importante para considerar, pero a todo eso se suma que esta gente no encuentra mejor cosa que centrar su objetivo de gobierno en la persecución de los sectores más vulnerables. Están acá tratando de perseguir a los vendedores ambulantes, meter presos a todo este tipo de gente que hace que encuentra cualquier forma para digamos que hay vivir. una coherencia con la provincia y con Nación en ese sentido. Sí, pero además ahora estos están generando este famoso código de convivencia con una guardia pretoriana que quieren construir para perseguir a la gente que ha merecido la oposición formal de la Comisión por la Memoria de la provincia. Y ahora Garro ha salido a cruzarlo a Pérez Esquivel. Imagínense la altura de uno y la altura del otro, no es Premio Nobel de la Paz. Así que imagínense el grado de peligro que existe eso, porque esto genera que las conductas en los servidores públicos después, sobre todo los que ejercen la fuerza, el monopolio de la fuerza por parte del Estado, es cómo reaccionan en los barrios, cómo tratan a la gente luego, cómo se sienten impunes para tomar cualquier medida. En el programa anterior recordaban a que hoy se conmemora el día del hallazgo el primer año el primer año de Santiago Maldonado, a que se suman Nahuel, a que suman tantas otras situaciones de esta manera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de construir la convivencia de verdad y no generar alternativas que generen más violencia en la sociedad. Más violencia implica más violencia, no implica menos violencia. Yo le quiero decir a los vecinos, sobre todo aquellos que han sido siempre manoduristas, como históricamente hay un sector de la sociedad nuestra que piensa de esa manera, que con más punición se resuelven las cosas, con más punición hay más violencia. Luis, le agradezco mucho. Mire, si yo le pregunto todo lo que yo me había apuntado para charlar con usted, se tiene que quedar hasta las 6. Y como se me va a enojar... Bueno, les agradecemos mucho, pero yo cuando quieran y a donde quieran... lo comprometo para la que viene. Tenemos la disponibilidad para hacerlo. Los muchachos se van a encargar. ¿Se sintió cómodo? Muy cómodo. Yo les agradezco a todos, a la operadora, a ustedes, a todos. El ambiente siempre ha sido cálido acá, así que les agradecemos mucho, ¿no? Y esperamos que hoy un saludo fuerte a todos los compañeros por el Día de la Libertad, de la Lealtad, un abrazo grande a todos y decirles que confíen, que tenemos posibilidades de construir una alternativa distinta.